Ok, vamos a checar Getting Ready. En la primera parte, lista de phrasal words. Ajá, ya debe ser la lista 2 o la 3 para ahora. Ya debe ser la segunda o tercera semana del curso, así que vas a checar lista 2 o 3. Así que vamos a continuar. Tenemos Getting Ready. And the question is... Y la pregunta es, what do you need to prepare before you travel on vacation? What do you need to prepare before you travel on vacation? Ajá, y tengo unos ejemplos. Aquí tengo, por ejemplo, suitcase, una maleta. Este lo tengo aquí porque lo comentan en la lectura. Tenemos suitcase, an ID. Ajá, ID es a card, una identificación. De hecho, ID es un recorte de identification card, ID card. Ajá. Tenemos swimsuit, bueno, le pongo por ejemplo aquí swimsuit in case that you go swimming, underwear, los calzones. Digo, yo soy hombre y digo, ay, con 2 calzones. Ok, decía de underwear, que yo como hombre digo, ay, con 2 calzones la armo para todo el viaje. Y no, resulta que no, que me faltaban. Hasta me los tenía que volver a poner, a ver cuál estaba más sucio. Ok, tenemos underwear, and make a list of more necessary things to prepare before you travel on vacation. ¿Qué más se necesita preparar cuando vas a salir de vacaciones? Ajá, que hagan una lista. Ya pueden hacerlo muy bien en inglés y no pongan cosas que necesiten que no sepan en español y pongan, por ejemplo, sunscreen, el protector solar, sunscreen, sandals, towel, no sé, shoes, sneakers, hat, etc. Ok, y tenemos en la siguiente parte, number 1, getting ready. Look at Rita's to-do list. To-do list es una lista de cosas por hacer. Aquí voy a poner de este lado to do. Y tenemos to do. De este lado lo voy a poner. Una lista de cosas por hacer. Acuérdense que do es hacer. Y tenemos, por ejemplo, look at Rita's to-do list for her upcoming trip. Para su próximo viaje. What are the things you need to do before a trip? Make a class list. Y tenemos aquí to-do list. Y tenemos get a new suitcase in a pack. Remember, pack is a backpack, una mochila, esas que van atrás. Tenemos buy travel size toiletries. Travel size toiletries son los productos de higiene personal, de esos chiquitos que venden para viaje, una pastita de dientes, un champucito, una cremita. Hay una imagen de travel size toiletries, la buscas como Getting Ready o la puedes buscar como travel size toiletries en el menú de fotografías. Tenemos go online to research flights, go online, entrar al internet, to research flights para investigar, para buscar viajes. Research es una palabra así muy bonita para investigar. En flights, viajes. Send flight information to Aunt Maria, mandarle la información del viaje, del vuelo a la tía María. Flight es vuelo. Take a photo ID and find the passport and check on the weather. Check on the weather, checar el clima. Aquí yo les cuento una anécdota a los muchachos. Por ejemplo, decimos check on the weather. Siempre hay algún listo que dice checar el clima. Ajá, y les cuento una anécdota que pasó a un alumno que tuve. Obviamente te digo, esto lo puedes usar tú para que sea más parte de conversación. Y ocurrió que un muchacho me dice un día, oye, teacher, es que no voy a venir la siguiente semana, me voy a ir de vacaciones a Acapulco. Ah, ok, muy bien, que te vaya bonito y nos cuentas. Y pasó la semana y no venía, y luego pasó otra y no venía. Y ya que regresó, le digo, ¿y ahora qué onda? ¿Se aventaste 2 semanas de vacaciones? Y me comenta, no, es que fuimos de vacaciones a Acapulco y hubo una tormenta y no pudimos ir al hotel que había rentado, y bueno, su mamá, y si nos llevaron a un refugio y todas sus vacaciones se la pasaron en el refugio. No había vuelos, no había autobuses porque estaba muy fuerte la tormenta. Entonces por eso es importante check on the weather, checar el clima. Ok, vamos a la parte B. Tenemos listen to what's Rita going to do in Puerto Rico. Is she ready for the trip? And practice the conversation. Entonces de este lado de acá voy a poner el vocabulario, no, voy a poner un ejemplo. Ok, antes de la lectura pongo el ejemplo. Rita is going to Puerto Rico and she has to go shopping. De hecho, déjenme ponerle unos puntos suspensivos aquí para que quede como que. Ajá, exacto. Ahora sí, Rita is going to Puerto Rico. Acuérdense que la T no suena tan fuerte. Este es el tema de hoy. Rita is going to Puerto Rico and she has to go shopping. Y ponemos los puntos suspensivos como que, ¿por qué?
Ok, checamos el audio. El audio está como getting ready, la página 66. Y tenemos el audio, entonces lo leen y repiten. Ok, tenemos un vocabulario. Tenemos un vocabulario aquí. Y ya hemos visto, bueno, ahorita comentamos el de flight, se me acabó el marcador rojo, así que puse azul, pero acuérdate que me gusta todo en rojo para que para que llame más la atención. Tenemos flight, we see that flight, vuelo. Travel size toiletries, quedamos que travel size toiletries está en la imagen y son los productos de higiene personal de viaje, la pastita, el champucito, el jaboncito. Nowhere near ready. Nowhere near ready es ni siquiera cerca. No, you finished your homework. No, I'm nowhere near ready. Ni siquiera cerca. Es una expresión. Nowhere near ready. Tenemos cheap. Cheap is little money. So cheap is like barato. Y tenemos bargain. Bargain is an special price for only like 50% discount. So bargain es un descuento. Un precio especial. For example, el julio regalado, el buen fin, ventas esas de internet nocturnas, they are bargain. Bargain es un descuento, un precio especial, una rebaja. Tenemos research. Research is like investigate. Investigate in internet. Research is like buscar. Investigar, me gusta más investigar, es como que más técnico. Because look for, buscar. Research, investigar. Tenemos relatives. Remember, family is my father, my brother, my sister, my mom. My relatives are my uncles, my cousins, my aunts. Relatives, parientes. Y tenemos snorkeling. Snorkeling, hay un visual de snorkel, hay una foto de snorkel, que te pones tu visor, tu snorkel y vas nadando en el agua viendo los peces. No es debajo del agua, es sobre el agua. No vamos a ahí snorkelando. Ahí hay una foto. Tenemos el vocabulario. Lo buscan y lo subrayan. Eso es de siempre que ya tengamos lecturas. Ok, volvemos a poner el audio. Y ponemos, ok, Rita is going to Puerto Rico. Pongan atención, Rita is going to Puerto Rico. ¿A qué va a ir Rita a Puerto Rico? And she has to go shopping. She has to go shopping, tiene que ir de compras para qué. Ok, lo volvemos a leer y ya ponemos. Rita is going to Puerto Rico de este lado. Me paso por acá. Rita is going to Puerto Rico y tenemos aquí to visit, to see her relatives, to see. Entonces Rita is going to Puerto Rico to see her relatives. Tenemos to, and to es para. Voy a poner aquí los rayitos en el to, and we have the reason. Este lo azul también. He's going to Puerto Rico to see her relatives. Va a ir a Puerto Rico para ver a sus parientes. Esa es la razón que voy a ir a Puerto Rico. And she has to go shopping. She has to go shopping to buy a suitcase. ¿Sí es eso? To get a suitcase, exactly. She has to go shopping to get a suitcase. Para comprar una maleta. Entonces el día de hoy tenemos two for the reason. She's going to Puerto Rico to see her relatives para ver a sus parientes, and she has to go shopping to get a suitcase para conseguir una maleta. Ok, vamos a la parte 6. Tenemos circle the correct verb forms to complete these sentences. Use a conversation to help you. I'm going to Puerto Rico. Les digo a muchos, I'm going to Puerto Rico see or to see my relatives. I still have to go online to buy or buying a ticket. Is it or is cheap to fly to Puerto Rico? Is or it's easy to find a bargain. Check the conversation for Rita and Alicia and circle the correct options. En lo que hacen eso, voy a poner aquí en el pizarrón. Is it como pregunta. It's como afirmativo. And it isn't. It isn't. O podemos tener it's not. Tenemos dos opciones para leer. Ok, acuérdense cuando hacemos pregunta, ¿dónde estoy de este lado? Cuando hacemos pregunta cambiamos el orden. Is it?
Ajá. It's en afirmativo. It isn't, or it's not para el negativo. Ajá. Entonces, ya que en lo que están contestando esto, lo escribo rápido. Ya que terminamos, ok, a ver, Juanita. Number one, I'm going to Puerto Rico to see my relatives. Ajá. Esto velo haciendo tú durante la clase. No pronunciar la T tan fuerte. Rita, de hecho es Rita. Ajá. Rita is going to Puerto Rico to see her relatives. Ajá. No es to see her relatives. I still have to go online to buy a ticket. Is it cheap to fly to Puerto Rico? It's easy to find a bargain. Uh-huh. Y los pueden ir traduciendo. Uh-huh. It's easy to find a bargain. Es fácil encontrar una oferta, un descuento. Tenemos la parte 2, grammar, infinitive, so reason, it's, plus adjective, plus to. Y dice aquí, you can use infinitive to work reasons. Ya sabes, pausamos y repiten. Esto es para hacer tiempo. Uh-huh. So, why are you going to Puerto Rico? To see my relatives, para ver a mis parientes. I'm going to Puerto Rico to see my relatives. I need to go shopping to get a suitcase. And I have to go online to find a flight, para encontrar un vuelo. Tenemos el it's. You can use it's, los adjectives, los to describe a verb, para escribir un verbo. Is it expensive to fly? Is it expensive? ¿Es caro volar? Acuérdense que la pregunta, y esto lo hago durante la clase, acuérdense que la pregunta se cambia el orden. Is it expensive to fly? Y el paréntesis tiene no, not is expensive to fly. Lo que pasa es que en español nada más decimos es caro, is expensive, pero en inglés necesitamos un sujeto. Is it expensive? Ajá. Ok, en este caso no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una situación. Una situación no es persona, una situación es cosa con bien. Is it expensive? Ajá, en español decimos is expensive, es caro, pero como en inglés necesitamos el sujeto a fuerzas, is it expensive to fly? It's easy to find a cheap flight online. Not easy, es fácil. En español decimos es fácil, pero en inglés necesitamos el sujeto. It's easy to find a cheap flight online. Is it easy to find bargains online? Es fácil encontrar descuentos. It's easy to do. Es fácil hacer. It's not hard to do. No es difícil. Y tenemos en la conversation the top 5 adjectives after the structure are it's hard, it's hard, it's nice, it's easy, it's good, and it's important. Es difícil, es bonito, es fácil, es bueno y es importante. Aquí tengo unas, pero me gustaría incluir good and important, porque la siguiente actividad lo que vamos a hacer es voy a borrar este aquí, pero lo voy a volver a poner porque lo vamos a ocupar más adelante. Tenemos it's. Y tenemos, este es el orden en el que yo lo pongo. Lo puedes hacer como tú gustes, pero este es el orden que yo pongo. It's easy, ¿por qué? Porque lo fácil nos gusta. Lo fácil siempre nos motiva a lo demás. Tenemos it's necessary. It's hard. Y nuevamente, it's fun, para terminar con algo divertido. Entonces yo voy a poner mis ejemplos, estos son los que yo pongo. It's easy to swim. Es fácil nadar. Ajá. Parece que te vamos a poner el to. It's necessary to have an ID. Es necesario llevar una identificación siempre. It's hard is difficult, es difícil. It's hard to, bueno, para mí, it's hard to learn math. Es difícil aprender matemáticas. Eso está hablando de mí. It's fun to visit. It's fun to visit friends. Es divertido visitar amigos. Entonces, esas son las mías. Tenemos it's easy, es fácil. It's necessary, es necesario. It's hard, es difícil. It's fun. Y tenemos que continuar con to. Entonces, muchachos, en su cuaderno van a escribir un ejemplo. It's easy, it's necessary, it's hard, and it's fun. Con lo que ustedes opinen. Les damos unos minutos para que lo hagan. Y luego los checamos. Acuérdate, checamos unos dos o tres ejemplos de cada uno, depende de cuántos alumnos haya. Bien.
En el siguiente ejercicio, usualmente no me da mucho tiempo para checar esto, lo podemos dejar de tarea. Pero tenemos complete the conversation extracts use infinitives for reasons. Infinitives for reasons and needs plus adjective plus to and then practice with a partner. Ajá, ya que terminamos esto, ya que lo checamos, lo voy a quitar porque voy a seguir trabajando con este de aquí. Bien, ya puse nuevamente el verbo is y les voy a decir, ok muchachos, vamos a checar. Son conversaciones, mini conversaciones. So I'm gonna go to Tokyo y tenemos I'm going to y tenemos en paréntesis go to Tokyo study Japanese. Entonces lo que van a hacer prácticamente es quitar la rayita esta rayita se llama dash por si alguien pregunta, dash como en los grills. Van a quitar el dash, van a quitar la rayita y van a poner un to en su lugar. Por ejemplo, I'm gonna go to Tokyo to study Japanese next month. I'm staying with a family in an exchange program. I just got a visa. Ok, chequen las conversaciones. Si ven un signo de interrogación, inmediatamente la pregunta es it? Acuérdense que cuando diga es difícil, es importante, no es complicado. Si dice es difícil o lo estamos pensando en español y decimos es, debe de llevar el it. Si es pregunta, si es signo de interrogación, entonces es it. Entonces tenemos wow, so, y tenemos en paréntesis necessary learn some Japanese before you go, y tenemos signo de interrogación. Vamos a contestar el primero con ellos. Is it necessary to learn some Japanese before you go? Yeah. Tenemos nice to say thank you and thanks. Yeah, it's nice. Es bonito. It's nice to say thank you and thanks. And it's important to know a few expressions. I think so. Okay, so I want to get a phrase book to read on the plane. I want to get a phrase book. Phrase book son esos libros de frases. No es un diccionario, es un libro de frases que dice ¿dónde está el baño? ¿Cuánto cuesta? Entonces esos son libros de frases. To read on the plane. Entonces así lo tienen que completar. Ok, si es pregunta, si ven que signo de interrogación, es it. Si están hablando algo de es difícil, es complicado, es bonito, entonces deben llevar el it's. Ok, tenemos guidebook to get some ideas for sightseeing. Sightseeing es lo que hacen los turistas, turistear por así decirlo. Sightseeing es turistear, o sea, sí, lugares para ver. Around, to see around Tokyo, is it easy to get around Tokyo? Es fácil moverse por Tokio, trasladarse. Entonces los van checando y los van traduciendo. Ya que terminamos, es un ejercicio, lleva bastante tiempo. Entonces lo puedes, si no lo terminas hoy, lo puedes dejar fuera, lo checas mañana o lo puedes ir checando. A veces, cuando no tengo tiempo, cuando los veo que están así, entonces les puedo ayudar, lo podemos ir escribiendo como el ejercicio de la clase anterior y lo van traduciendo. Ok, vamos a speaking naturally, reduction of to, quedamos que no es too fuerte. Is it expensive to visit your country? Escuchan y repiten. Well, it's hard to find cheap hotels. Entonces estas preguntas se las voy a hacer a ellos. Por ejemplo, is it expensive to visit Mexico? No, it's not expensive, it's not really expensive. Bueno, depende si vas a Cancún, a tal zona, pues a Tulum, a lo mejor es expensive. For example, Veracruz is cheap. Oaxaca is cheap. Acapulco is cheap, so it's not expensive to visit Mexico. I think that probably Cancun is the most expensive, and probably Baja California, Monterrey. But no, Mexico is cheap. You can go to Puebla with your friends, take a backpack, go to Puebla, go to Pachuca with your friends. It's not expensive. Escuchan, completan y repiten. Do you need a visa to visit your country? Do you need a visa to visit Mexico? No, only the passport. Mexico, we don't need visa. I think only United States needs a visa, nada más. Number 2, do you need to speak the language in your city? No me acuerdo qué dice eso. Do you need to speak the language to visit your city? No me acuerdo, no recuerdo. Do you need to speak Spanish to visit Mexico?
for example, people from other countries come to Mexico, Japanese, American, etc. Need to speak Spanish? No, not really. Les digo a los muchachos, luego vas a las pirámides de Teotihuacán o así, y las señoras así ya todas viejitas que venden sus collarcitos les hablan en inglés a los extranjeros, y eso es cierto. Les digo, y uno anda, ay no, qué pena, se supone que ustedes en este nivel ya saben más inglés que todas esas personas, pero esas personas van y con tal de vender y con tal de ganar dinero, van y aprenden inglés y les hablan a los extranjeros en inglés. Comento que una vez iba yo a Guanajuato y fui un camión de esos de 2 pisos. Y en el piso de arriba había puros chinos, chinos, japoneses, algo así. Estaban así todos. Y llegamos a Guanajuato, la estación del camión quedaba algo lejos de la ciudad. Y bajan y me preguntan a mí, ¿is this Guanajuato? Y digo, I don't know, I'm not really sure, let me ask. Y digo, se me hizo bonito que en un tour de esos encontrara yo con quién hablar en inglés. Y aunque eran chinos, no hablaron en chino, hablaron en inglés, porque es más fácil comunicarse. Number 3, is it easy to find a cheap place to stay? Is it easy to find a cheap place to stay? No me acuerdo exactamente. Is it easy or is it hard? Is it easy to find a cheap place to stay? In Mexico, no, you can go to La Cañada, La Alcide. No, the hotels, there are expensive hotels and cheap hotels. You just have to check. Is it safe to walk around late at night? Is it safe? ¿Es seguro? It's safe to walk around late at night. ¿Es seguro caminar por aquí en la noche, tarde en la noche? Yo no, por aquí no. Porque digo, yo aquí me siento como pez en el agua. Puedo estar tarde y no tengo ningún problema. Pero no es seguro caminar tarde en la noche, a menos que estés buscando problemas. Do you have to pay to get into museums? Creo que es así. Do you have to pay to get into museums? Yes. You have to pay. I think it's cheap to go to museums, and the students pay the half. And I think on Sundays the museums are free. Los viernes, los domingos los museos son gratis, entonces no es difícil. Entonces tenemos la clase de Getting Ready y eso es todo. Bye.